Jonás capítulo 3. Como referimos siempre, los profetas mayores o de más contenido, el más cercano es Daniel. Entonces, después de Daniel vienen Oseas, Amós, antes Joel, luego Amós y luego sí Jonás. Bueno, está antes de Jonás Abdías, entre Amós y Jonás. Abdías es un libro bastante corto. Jonás tiene 4 capítulos. Hemos hablado o hemos enseñado, o hemos expuesto el libro de Jonás en los 3 primeros capítulos en los domingos anteriores. Pero Jonás tiene una característica especial. Podemos enfocarlo desde el punto de vista misionero para estimular a hacer misiones, desde el punto de vista de lo que revela de Dios, de que Él es un Dios que está al control de todo y está extendiendo su reino, o desde el punto de vista, y es lo que queremos tener también nosotros en estas enseñanzas, del proceso de madurez mientras le servimos, cómo Él nos va madurando mientras hace su voluntad en nuestras vidas. Eso es lo que hemos venido viendo. Por favor, vaya conmigo al capítulo 3. Jonás 3, vamos a leer de nuevo los 10 versículos y luego nos centramos en la segunda mitad. La semana pasada vimos la primera mitad. Jonás capítulo 3, verso 1 al 10 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Podemos decir que Jonás al final obedeció fiel y sacrificialmente, como lo exponíamos la semana pasada con los primeros 4 versículos de este capítulo. Jonás al final sí obedeció fiel y sacrificialmente la palabra de Dios, el mensaje de Dios para él y a través de él. Recuerden que la semana pasada decíamos que la palabra de Dios es la Biblia entera, centrada en Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, y centrada en el tema, si está centrada en Cristo, del Evangelio, y que hoy nosotros como Jonás debemos obedecer fiel y sacrificialmente, entendiéndola bien, viviéndola bien y exponiéndola con todo lo que eso implique para que los demás también crean en Dios. Pero eso nos recuerda también que Dios es el único que saca bienes de males y que tratándonos, trata con otros. Sanándonos, sana a otros. Restaurándonos, restaura a otros. Ministrándonos, ministra a otros. Bendiciéndonos, bendice a otros. O sea que esto es una especie como de ola, como cuando usted y yo lanzamos una piedrita en un estanque, por más calmada que esté el agua, las ondas desde el centro donde cae se siguen irradiando y sigue impactando más allá
del punto donde cayó. Entonces afirmamos que cuando Dios nos restaura en obediencia a Él, lo hace para que otros también se conviertan o cambien. Si estamos tomando esta serie para nuestra madurez y estamos hablando del proceso de maduración, iniciamos diciendo que debíamos reconocer cuando huimos de lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero que también debemos confesar que estábamos huyendo de hacer la voluntad de Dios, orar al Señor en medio de las consecuencias por no obedecerle a Él, como le pasó a Jonás en el pez que tuvo que orar, pero al final tenemos que obedecer. Y que ser restaurados no es simplemente volver al inicio, es volver al propósito de Dios para nuestras vidas y hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y nadie es restaurado sino hasta que no está obedeciendo el propósito de Dios para su vida. Y eso lo vimos la vez pasada ligado a la palabra de Dios. Hoy, la consecuencia. La semana pasada la esencia, hoy la consecuencia. ¿Qué pasa cuando yo soy fiel a Dios, su palabra, su mandato, a Cristo, su evangelio, y yo lo predico con todo lo que implique eso, lo vivo y lo doy a conocer? La respuesta es: alcanza a otros, cambia a otros, convierte a otros. Primero, dándoles a otros a través de nuestras vidas, Dios les da a ellos verdadera fe. Segundo, les da verdadero arrepentimiento. Y tercero, les da verdadera bendición. Verdadera fe, verdadero arrepentimiento y verdadera bendición. Sí, hermanos, Dios nos llamó a ser bendición, no solamente a ser bendecidos, sino a ser bendición, a bendecir. A Abraham se le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y una de las cosas con las que luchamos en nuestra era es contra el deseo egoísta solo de ser bendecidos, sino ser bendición. Y otros deben también creer, arrepentirse y ser bendecidos. Verdadera fe. ¿Qué es la fe? Alguien repite. Casi siempre cuando pregunto en todos los círculos cristianos qué es la fe, todo el mundo repite Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y a veces repetimos muy rápidamente como autómatas o como loritos. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es la naturaleza de la fe. Pero ¿cuál es el objetivo de la fe? ¿Hacia dónde apunta esa espera, esa convicción? Alguien puede decir: yo tengo fe porque yo cuando me paro en la calle a esperar el bus, confío en que va a pasar. Y lo espero. Y pasa. Tengo mucha fe. Y en cierto sentido es un tipo de fe o de confianza. Qué bendición. Para sanidad. Ahora, esa fe para sanidad o confiando la puso en alguien. ¿En quién? Ese es el asunto, el objeto de la fe. Porque yo conocí a un hombre, los suegros míos conocieron a un hombre que llegó alguna vez a su barrio, el lugar donde se crió mi esposa, cerca donde me crié yo. Ahí está la labor providencial del Señor para acercarnos. Que llegó un hombre una vez hablando de sanar personas y les decía: mire ese árbol y póngale fe y verá que se va a sanar. ¿Y qué creen? Más de uno se sanó. No sé, lo dejamos para escuela bíblica de liderazgo, decir si fueron sugestiones psicosomáticas o si fue obra del enemigo, espiritualmente hubo una intervención allí, o si fue que providencialmente Dios por misericordia sanó a esa gente, aunque estuviera más desfasada de lo que dice la Biblia que cualquiera. Cualquiera de las tres opciones la contemplamos bien en la palabra de Dios. Lo cierto es que la fe sí espera, la fe sí está convencida, pero en Dios y su palabra, y especialmente en Cristo y su obra redentora por nosotros. Entonces, veamos solo dos cosas que quiero decir de la fe: comprender y creer, y confiar, perdón, porque creer ya está muy rayado. Comprender y confiar. A veces hay gente que dice: yo tengo fe en que el Señor me salvó. Yo le digo: ¿por qué? ¿Qué hizo Él por usted? Y la persona dice: no sé, pero tengo fe.
y desligamos la fe de la comprensión. La fe comprende, tal vez no entiende todo, tal vez no entiende perfectamente, pero entiende algo. Lo más básico lo tiene que entender. Entiende que el Señor Jesús, o comprende que el Señor Jesús fue puesto en mi lugar en la cruz con su vida perfecta para darme perdón de pecados. Y si no comprende eso, puede decir: yo tengo tanta fe que los montes se mueven. ¿Y cómo va a ser salvo? Voy a ser salvo porque yo confío en que voy a ser salvo y ya. No. Fe tiene que tener un objetivo. Ese objetivo es Cristo y su obra salvadora, comprenderlo en lo básico. Pero también tiene que confiar. Porque como decía algún libro antiguo de evangelismo que muchos han cuestionado porque a veces se distorsionan algunos aspectos prácticos por ser muy estimulante al evangelismo, pero tiene ilustraciones muy buenas. Decía, por ejemplo, una vez un hombre estaba pasando por encima de un edificio, o más bien desde un edificio hasta otro, por un cable tenso, equilibrándose, y la gente aplaudía cuando pasaba. Bien, pasó. Y decía: ¿creen que lo puedo volver a hacer? ¿Confían en que lo puedo volver a hacer? Y él decía, la gente: sí, y volvía y pasaba. Bravo, todo el mundo aplaudía. Entonces, ¿confían? ¿Seguro confían en que lo puedo volver a hacer? Y sí, entonces bueno, si confían, uno de ustedes que confía, venga y se me sube en la espalda y yo lo paso. ¿No que confían? La fe no solamente es entender. Yo entiendo que Él se equilibra, yo comprendo la forma en que Él lo hace, más o menos entiendo la técnica, tiene en cuenta el aire, pero confío en que lo puede hacer. Pues póngale su cuerpo sobre su espalda y pase con Él. La gente dijo: ah, bueno, siga pasando. Confiar es no solamente entender lo que Cristo hizo, sino entregarle toda nuestra vida. Porque solo comprender o entender para recibir es el nivel básico que todos hacemos, como cuando vamos al médico y el médico nos dice: ¿entiende algo de lo que le explico? Listo, sí, pero usted tiene que confiar para decirle: bueno, está bien, opéreme. Y entregarle su cuerpo para que haga con usted lo que necesita hacer. Tiene que tener cierto nivel de confianza. Confiar en Cristo es entregarle toda nuestra vida. Confiar en lo que Dios dice, en su palabra, de Él mismo, de nosotros y de Cristo. Eso es el Evangelio. Dios dice que Él es santo y perfecto, nosotros pecadores e injustos, que aunque nos creó a su imagen y semejanza, por el pecado desde Adán y Eva nos hemos desviado y no tenemos salvación sino es por medio de Cristo para poder llegar a Él, quien se sacrificó perfectamente, siendo Dios se hizo hombre. Yo confío en lo que Él dice. Entonces me dice: entonces arrepiéntete y ven a mí. Si confío, ¿qué hago? ¿Qué hicieron los hombres de Nínive? Verso 5. Los hombres de Nínive creyeron. Y tanto confiaron que mire lo que dice allí: proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Ya vamos a hablar de que la fe va ligada al arrepentimiento y desglosamos un poquito el arrepentimiento, pero mire lo que pasa con el rey, verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó. ¿Se ha dado cuenta cuántas veces aparece la palabra levantarse en el libro de Jonás de forma icónica o de forma especial? Dios le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive. Y Jonás se levantó y huyó. Se levantó pero para huir. Y luego que ya le volvió a decir por segunda vez, ahí sí se levantó para ir. Y... gloria a Dios. Y ahora que trae... gloria a Dios, se está descargando la pila. Y ahora que trae el mensaje a Nínive y lo escucha el rey ¿qué hace? Se levanta a proclamar ayuno y oración, a arrepentirse. La fe es activa, no pasiva. Fe sin obras es fe muerta. Las obras son consecuencia de la fe. No es que mis obras me salven, sino que son consecuencia de que confío en que Dios me salvó. Ambos grupos de gente, los seres humanos, cuando dice hombre habla de hombres y mujeres, habla de todos los seres de allí, de ese pueblo, confiaron y creyeron, y por eso, como entendieron que lo que decía Jonás era cierto, lo hemos dicho varias veces en estos domingos, además lo respaldaba su propia vida, como dijo Cristo, era señal en Mateo capítulo 12, versículo 41, en Lucas capítulo 11, versículo 32, Cristo dice: los ninivitas, cuando oyeron lo que Jonás le dijo, se arrepintieron. O sea que creyeron y se arrepintieron, solo por oírlo. A él no le creían y por eso no se rendían ante él. Ellos actuaron, se movieron.
Hemos hablado de nuevo todo este tiempo que la fe que ellos tuvieron fue respaldada en el hecho de que el hombre que allí les estaba predicando mostraba que Dios trata con las personas y los lleva a arrepentirse y a obedecerle, porque lo tuvo que llevar hasta al vientre de un pez para que volviera a restaurarse en lo que él le había mandado a hacer. O sea que la cosa es en serio. ¿Y qué fue lo que creyeron ellos? ¿Qué fue lo que les predicó Jonás? Lo leímos hace un momento. ¿Qué les predicó? Ustedes son buenas personas, ustedes son lindos, preciosos, ustedes son un país, una ciudad, estado maravillosa, avanzada tecnológicamente, le vamos a dar la salvación. Dios me dice que Él le va a dar la salvación porque ustedes son muy buenas personas. La profecía no fue nada de eso, la profecía fue: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y ellos creyeron. Usted ha pensado, piensa por un instante conmigo esto. Mire, la fe es sobrenatural. Porque en lo natural, cuando alguien me dice a mí, usted es tan malo que Dios lo va a condenar, usted dice, ay, exagerado. Todo el mundo peca. Yo. ¿Y más para el infierno? No. Es más, piénselo bien. Si Dios es tan bueno y nosotros no somos tan malos, tal vez ni infierno exista. Tal vez ni haya condenación eterna, y tal vez todo eso sea una forma de Dios querer que nosotros cambiemos aquí y ahora y que la vida mejore acá. Y empezamos a darle vuelta y vuelta a la cuestión porque nos confronta el mensaje. Ellos creyeron un mensaje que los condenaba, ni siquiera les ofrecía salvación. Yo quiero que entienda usted conmigo esto, porque yo sé que desde muchos púlpitos, en muchas iglesias, no lo hacemos en esta. A veces se predica mucho de, y el infierno, y se van a ir si no se arrepienten. Hermanos, con todo respeto y con todo el corazón, yo sé que eso no se debe hacer. Hay que presentar ambas partes de la Biblia, fe y arrepentimiento, y no solo querer que la gente se mueva por miedo, sino por un temor reverente a Dios, confiando en que lo salva en Cristo. Pero cuando hacen eso, a veces me gozo más de que cuando simplemente salen y le dicen cosas bonitas a las personas. Porque la gente se puede ir con una palmadita en la espalda para el infierno, o puede seguir en su propia vida y no experimentar ningún cambio. Pero hay un problema. Vivimos en una generación donde medio nos dicen, usted tiene una dificultad. Ni siquiera nos dicen tiene un pecado, dicen tiene un error que tiene que cambiar. Dicen, yo. Nosotros somos los ninivitas. ¿Ustedes saben quiénes somos? Jonás, ¿usted sabe quiénes somos? Ellos creyeron. Tanto que cuando creyeron, se arrepintieron, como dice Cristo, y como muestra el texto, se levantó el rey a proclamar que se arrepintieran. Yo quisiera que usted recordara que cuando Dios nos dice algo para que lo creamos, no necesariamente tiene que ser fácil de aceptar. Tiene que ser centrado en su palabra, centrado en Cristo y conforme a su voluntad. Y si es así, lo creemos. ¿Cuántas veces en la Biblia se manda a la gente que se arrepienta? Si las ha contado, lo felicito, porque yo creo que es por toda la Biblia. Le hemos dado la vuelta a la Biblia muchas veces y el tema más recurrente en la Biblia es el llamado al arrepentimiento. Y aquí ni siquiera les dijeron arrepiéntanse, solo les dijeron van a ser juzgados, y ellos creyeron y por eso se arrepintieron. Entonces produjo una verdadera fe. Esto es una obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Por eso también quiero que por favor tenga muy en cuenta que desde este púlpito, y espero que desde todos los púlpitos de todas las iglesias, no todo lo que se diga le va a agradar a usted ni me va a agradar a mí. ¿Cierto? Porque buscamos la fe en el Señor, no en nosotros mismos. Yo sé que terminamos con cierto nivel de autoconfianza, pero cuando vemos que nos examinamos y estamos en la fe, como dice la Biblia. Pero cuando vemos que no estamos en la fe en Dios y confiamos correctamente en Dios, es correcto que nos evaluemos para arrepentirnos y caminar en Cristo. Verdadero arrepentimiento, mire el versículo 5b. La parte final dice, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y ya en el versículo 7 dice que el rey hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato de él y de sus grandes hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Dos cosas podemos decir entonces, si dijimos de la fe, comprender y confiar, del arrepentimiento, digamos, lamentar y dar vuelta. Lamentar y dar vuelta. Lamentar y dar vuelta. No solo lamentarse, yo he visto, hermanos, yo quisiera ver eso.
Yo quisiera ver gente que las cayera a los pies del Señor en llanto, en arrepentimiento por su pecado. Yo sí. A mí no me importa, en el buen sentido de la palabra, que piensen que de pronto estamos siendo exagerados o muy emocionales. No. Dios sabrá, Dios juzga eso en la persona. Pero también he visto que hay gente que lo hace y se levanta después, se limpia las lágrimas, se sacude las rodillas y sale a vivir igualito. Hay uno porque somos fríos y cantamos, oramos y Dios nos redarguye de alguna cosa y ni siquiera cuando estamos en la presencia de Dios nos quebrantamos. Decimos, bueno, sí, Señor, sí. Déjese quebrantar y lamente su pecado, aunque sea creyente, cuando está pecando, para que pueda verdaderamente entender cuánto ofende al Señor y sea restaurado no solo en su convicción, sino en sus emociones. Lamentar está bien. La tristeza, que es buena, de acuerdo a la Biblia, lo hemos visto en el discipulado, es la que produce arrepentimiento para salvación. De lo cual no hay que arrepentirse, no se arrepienta de lamentarse. Yo no sé por qué me puse a llorar si el Señor me perdona. Pues está bien, se quebrantó, sintió pesar por haber ofendido el corazón de Dios, excelente. Pero una es lamentarse con el dar vuelta. La palabra que se utiliza allí, para conviértase en el versículo 8, para se volverá en el versículo 9, para se convirtieron en el versículo 10, es una palabra que originalmente quiere decir dar vuelta. Perdónenme que les dé la espalda. Esto es convertirse. Esto es arrepentirse. Dar la vuelta. Cambiar de rumbo. Ir totalmente en contra de lo que se estaba viviendo. Por eso en el Nuevo Testamento se utiliza una palabra en griego que quiere decir cambiar de mente, de mentalidad, de forma de pensar. Cuando estamos en los discipulados, esto es básico. Esto es el discipulado 1.0. Cambiar de mentalidad. Cuando estamos en los discipulados, recordamos a las personas y damos nuestro testimonio sobre cómo Dios nos dio un cambio de mente. Permítame darle una reflexión mía misma. Siendo adolescente, yo por ejemplo, no estando dentro de una iglesia cristiana evangélica aún, pero siendo expuesto a la verdad del evangelio en medio de un grupo que le oraban a Dios, Él mismo en mi corazón, por la obra de su Espíritu, me dio la convicción de que si me habían enseñado siendo un adolescente, por ejemplo, a buscar muchachas en medio de una fiesta o en medio de un baile, bailar con todas y mirar con cuál podía estar, no solamente el momento, sino podía tener una relación sexual, que eso ya no lo debía hacer. ¿Por qué? Se me parecía buenísimo. Si supuestamente me habían enseñado cómo ser un verdadero hombre, pero de una forma rara para mí, pero sobrenatural, mi corazón dio vuelta y le di la espalda a eso. Y hubo arrepentimiento por eso. Me lamenté porque pensé en las personas que había dañado, ofendido, y en cómo había ofendido el corazón de Dios por eso. Y le di la espalda a eso. Eso es arrepentirse. Lamentar y dar vuelta al rumbo de vida. Los hombres proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Eso es una forma en que ellos mostraban su lamento, y el rey mandó ayunos, cilicio y ceniza. Es la forma como él mandó a que se lamentaran. ¿Qué es ayuno? Viene de la palabra hebrea que significa dejar de comer, y de la palabra griega en el Nuevo Testamento que significa cerrar el pico. Ayuno es no comer, ¿cierto? Por eso lo primero que usted hace cuando come en la mañana es dígalo con ganas, hermano, el desayuno. Cuando usted come algo después de que no ha comido nada en toda la noche, es el desayuno, rompe el ayuno. Por eso cuando los ayunos se daban en el Antiguo Testamento, individuales y congregacionales, y hasta con animales como en este caso, no se ponían casi que fechas, sino que eran espontáneos. Me levanté y no voy a comer porque voy a buscar al Señor, y hasta que Él no me responda no suelto la oración, hasta que Él no me trate con mi vida, no transforme mi corazón, o no me dé de parte de Él la seguridad en medio de esta circunstancia, no suelto. Entonces el ayuno de Daniel de 21 días no fue programado. Hay una iglesia en Estados Unidos que es muy conocida, bautista, mega iglesia, que organizó y tiene un plan de ayuno de 21 días, y dicen ellos mismos en su plan que es para que también adelgacen las personas. Pero la verdad es que Daniel no se levantó un día y dijo, bueno, voy a ayunar 21 días, el primer día como esto, tomo esto, no, van a ser ayunos parciales de tiempo, no ayunos totales tampoco en la comida,
y se hizo la dieta. No, no, no. Él se levantó y se metió con Dios porque necesitaba que Él le hablara sobre la circunstancia que Él estaba viendo sobre su país, que ya se iba a cumplir el tiempo para que la profecía de los 70 semanas se cumpliera, que ellos tendrían que, de los 70 años, perdón, se cumpliera. Después le dio Dios la de las 70 semanas, que Dios le mostrara si iban a regresar o no a su tierra, y Él se metió. Y el ángel cuando llegó y le dijo, Dios mandó la respuesta, pero yo me quedé en el camino desde el primer día. Una cuestión ahí espiritual, pero llegué hasta ahora. Y él esperó hasta que Dios le respondiera. Entonces, no son programados. El único momento en el Antiguo Testamento donde se manda a ayunar, que se entiende así porque se dice afligir el cuerpo, y se entiende que cuando uno deja de comer aflige el cuerpo, es en el día de la expiación. De resto todos fueron espontáneos, individuales y congregacionales. Reacciones que mostraban el lamento por lo que habían sido como pecadores contra Dios. Mire, hermanos, cuando algo de verdad nos importa, dejamos de comer. Yo quiero que usted entienda eso. No, qué pena con usted, pero es que no puedo comer en este momento, pero ahí está servido. ¿Se va a enfermar? No me interesa. Estoy preocupado por algo. Si usted de verdad se siente conmovido, eso hasta le trunca la alimentación. Y por eso los ayunos son más espontáneos. Los podemos programar, los podemos hacer, sí, en las iglesias. Incluso en el Nuevo Testamento se manda o se permite que se haga, pero no se manda oficialmente o con un mecanismo específico como hacían los fariseos, que los martes y los jueves, si no estoy mal, 2 veces a la semana ayunaban. No, pero como mecanismo de mostrar que estoy afligido por mi pecado, sí. Sí. Vestirse de cilicio era colocarse unas pieles especiales que lo fastidiaban y que le hacían sentirse incómodo. Sentarse sobre ceniza era lamentar, era ensuciarse y era mostrar que estaba en ruina o que se sentía muy mal por lo que estaba pasando, por lo que había hecho en contra de Dios. Todo eso eran demostraciones externas. ¿Cuántos de ustedes hoy en día se sientan sobre silicio y ceniza? ¿Cada cuánto lo hacen? Nunca, ¿cierto? Entonces, eso fue una demostración cultural de lamento. No tenemos que repetirla exactamente. Los textos son descriptivos, no prescriptivos. Nos está diciendo qué hicieron ellos, no qué tenemos que hacer exactamente nosotros. Pero algo sí tenemos que hacer: arrepentirnos de pecados. ¿Cómo lo mostrará usted? De acuerdo a su cultura, a su época, a sus costumbres. Pero definitivamente sí tiene que hacer estas dos cosas que dice el rey en el versículo 8. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y antes dice, clamen a Dios fuertemente. Hay que clamar, orar a Dios pidiéndole perdón, y hay que darle vuelta a la rapiña, al mal que uno practica. Una evaluación rapidita aquí, hermanos. No levanten la mano, por favor, no me contesten, no vamos a revelar cosas personales. Estamos en el culto queriendo ilustrarlo, pero en su mente póngaselo, en su corazón. ¿De qué malas conductas, de qué mal camino, de qué rapiña o de qué maldades lo sacó Dios cuando lo convirtió a Cristo? ¿Sí cae en cuenta de algo? Porque déjeme decirle que si no cae en cuenta de nada, tal vez es que no sea cristiano. Y tampoco tan dramático, ¿no? Bíblicamente hablando, una conversión es una transformación de corazón. Es un abandono de un mal camino. Hermanos, cuidado con nosotros confiar, incluso como en el caso mío, peor aún otros, como tuvimos aquí alguna persona alguna vez en la iglesia, que porque desde muy niños conocimos al Señor, muy jóvenes, o porque incluso, como decía alguien aquí alguna vez, yo me crié en la iglesia, yo soy cristiano porque a mí me criaron en la iglesia. Cuidado, si yo no identifico que realmente he abandonado alguna práctica, no tiene que haber sido el violador en serie, ni el ladrón de cuello blanco político, ni tiene que haber sido el narcotraficante del sector. Pudo haber sido el chismoso de la cuadra, pudo haber sido el amargado de la casa, pudo haber sido el orgulloso de la pareja. Eso cuadra más con nosotros, ¿cierto? Eso también es pecado, ¿o no? Y de eso también nos convierte el Señor. Es que eso también trae condenación. Hermanos, bendito sea el Señor que nos ha dado la capacidad de convertirnos y de salir de todo lo que estábamos. Pregunto, ¿y cuando ya somos cristianos o ya somos siervos de Dios como Jonás era siervo de Dios, tenemos que volver a arrepentirnos mientras estamos madurando en la fe en algún momento?
Sí, Señor. ¿Habrá algo que después tengamos que arrepentirnos, de lo que tengamos que arrepentirnos? ¿Usted cree que Jonás no se arrepintió de no hacerle caso a Dios? En la ballena, ahí lo vimos, en su oración, en el capítulo 3. Claro que sí. Verdadero arrepentimiento nos acompaña hasta que vamos a Cristo. Él viene o vamos muriendo toda la vida cristiana, así como nos acompaña la verdadera fe y la verdadera confianza. Y cada vez somos más sensibles para arrepentirnos más rápido cuando pecamos contra Dios, si somos creyentes. Pero eso, ojo, porque la enseñanza acá es que cuando Dios trata con nuestros corazones, hace que otros también tengan verdadera fe y verdadero arrepentimiento. Y uno dice, ¿y cómo ellos le creyeron si Jonás dijo que le había desobedecido a Dios? Precisamente, como él le desobedeció, se arrepintió y fue restaurado, ahora ellos entendían que si eso pasó con este, que era un siervo de Dios, ellos también tenían que arrepentirse. Hermanos, no teman predicar el evangelio porque todavía se equivocan o cometen pecados. Ahora, si están en pecado deliberado y apartados completamente de Dios, sí cállense mejor o callémonos y vayamos al Señor, arrepintámonos y convirtámonos ahora sí. Pero si son pecados eventuales, la lucha normal contra el pecado y nos arrepentimos rápidamente, no se preocupen, eso sirve de ejemplo. Déjenme dar un pequeño detalle sencillito que me ha pasado mucho en las casas, lo he comentado muchas veces y veo aquí muchas damas hoy. Cuando uno llega a las casas, lo más difícil para entrar a una casa es que hay que pasar por encima del deseo de organización perfecta de la jefa de hogar. ¡No entre! ¿Por qué? Está desordenado. Hoy no he hecho aseo. Y uno le dice, no vengo a mirar para asear ni para criticar. No puede ser, hubiera avisado. Así no puede entrar. Más lo ven las mujeres porque son más integrales y están más pendientes de todo. Uno de hombre dice, no va mirando para el frente, pásese por este ladito. Ve por acá, sígame. Por la forma diferente como pensamos. Pero mire, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Porque incluso cuando la casa está desordenada, cuando el marido le dio por ese día, y puede ser que sea el pastor de la iglesia, le dio por ese día de ponerse caprichoso, decir que lo atienda. Cuando los niños ese día hicieron pataleta, ese día también puede llegar una hermana o un hermano a la casa y ese día también le puede predicar el evangelio y ayudarle en su caminar en fe. Porque ese día va a ver cómo usted o lidia con fe en el Señor con todos esos conflictos, o cae en medio de las circunstancias, en enojo o en lo que sea, y luego se arrepiente y resuelve con arrepentimiento y con fe en Cristo ese conflicto. Y va a decir, este es un hermano, esta es una hermana, o esta es una persona como yo, que tiene que confiar en Dios y que tiene que arrepentirse también. No tema enseñarle a otro desde su propia experiencia de arrepentimiento. Tampoco tiene que revelar todos los detalles de sus caídas, ¿no? Ay, hermano, es que yo tengo tantos malos pensamientos, en la mañana pienso esto, no revele todo. Diga, Señor, hermano, yo también lidio con los malos pensamientos y los llevo a la presencia del Señor Jesús. Pero que la gente sepa que nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Porque queremos impactar nuestra obediencia, que a otros les dé verdadera fe, verdadero arrepentimiento y al final verdadera bendición. Versículos finales 9 y 10, dice en Jonás capítulo 3, ¿quién sabe? Eso lo dijo el rey, ¿quién sabe? Eso es una forma retórica de hablar, no era para que le contestaran, decía, ¿quién sabe? Si Dios, está involucrado Dios, pero dice, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. ¿Se dan cuenta del juego de términos? Volverse, arrepentirse, convertirse, ahora para que Dios se vuelva, se arrepienta, o se convierta, o se aparte de lo que quería hacernos, que era enviarnos juicio. Y vio Dios, dice el versículo 10, lo que hicieron, que se convirtieran de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. A veces encajamos a Dios en un cajoncito así, póngale de medio metro por medio metro, y decimos, ya entiendo quién es Dios. Y como Dios es soberano, ya lo vimos acá, y ya me explicaron que Dios es soberano en la primera predicación de Jonás, está al control de todo. Entonces Él dijo que los iba a condenar y mandó a que lo condenaran, que les dijeran que se condenaban dentro de 40 días y listo, y no va a cambiar, porque ya lo decretó. Y eso va a pasar. Y resulta que el texto dice que se arrepintió Dios. ¿Ahí qué hacemos?
¿Cómo así? Si en otra parte la Biblia dice que Dios no se arrepiente, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Juró Dios y no hará? ¿Mandó Dios y no se obedecerá? Ay, entonces, ¿qué está pasando ahí? Tranquilos, hermanos. El problema está en nosotros, no está en Dios. Y el problema en nosotros está en recordar, como lo veíamos en la clase Escuela Dominical, 9 de la mañana, están cordialmente invitados, todos pueden venir, eso es una propaganda eclesiástica no pagada. Estábamos contemplando porque Dios utiliza su palabra precisamente a través del lenguaje humano de las personas de la época. Y la expresión humana más práctica, más concreta, para decir lo que otras Biblias traducen como cambió de parecer Dios, con una forma más moderna. Una que me gusta mucho, la versión textual, la BTX, dice: desistió Dios de hacerles el mal que había dicho. Es decir, que se arrepintió. Así como nosotros nos arrepentimos, Dios se arrepintió. Su forma de hablar era esa, no hay problema, ¿lo entendieron? No hay dificultad. Pero la dificultad que encontramos nosotros la vemos porque somos muy lentos para ver lo grande y misericordioso que es Dios, que mandando una palabra de condenación no había decretado en lo profundo de su corazón realmente condenarlos, sino que el decreto de él era que esta palabra de condenación terminara produciendo en ellos arrepentimiento para salvación. Lo repito, que Dios es tan grande y tan poderoso que el decreto de él con esa palabra de condenación era que ellos pudieran proceder a arrepentimiento y llegaran a salvación. De tal forma que lo que ellos ven como un arrepentimiento de Dios no es otra cosa sino la puesta en práctica del plan original de Dios. Pero que ahora ellos lo ven como arrepentimiento porque ellos se han arrepentido. Y quiere que les diga algo, esto es una verdadera bendición. Porque ellos no pudieron conflicto. ¿Será que Dios se arrepiente? ¿Será que no se arrepiente? Cuando dijeron, ¿quién sabe? No eran esos conflictos filosóficos, psicológicos que tenemos nosotros en medio de nuestras iglesias cristianas. Sencillamente estaban diciendo, orémosle al Señor porque de pronto nos perdona. Y tuvieron la esperanza, ahí tuvieron fe. Puede ser que nos perdone. Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 2, dice también, ¿quién sabe? Quizás Dios me perdone. Y estás pidiendo es David por su hijo, que como consecuencia de su pecado con la mamá de ese niño que estaba embarazada ella con Betsabé, Dios había dicho que moriría. Y él dijo, ¿quién sabe si Dios me conceda que el niño no muera? Y por eso yo oraba por él, pero luego que murió, ya supe que Dios no me concedió eso, así que ya no oro más por él. Ese quién sabe es la voluntad sometida a la posibilidad de que siempre Dios me pueda perdonar y restaurar. Y negarme incrédulamente a que el sacrificio de Cristo no pueda cubrir mis pecados ni pueda transformar mi corazón. Y lo que se disfraza de teología muy sana muchas veces, lastimosamente tomando verdades reales de la Biblia, de decir, no, ya Dios dijo tal cosa, ya no lo va a incumplir, termina siendo una incredulidad disfrazada. Nada, ya el Señor dice en su palabra que los ahí dice en la Biblia, miren, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varones, ni los afeminados, ni se podrán. Yo soy un fornicario, yo he caído mucho. Dios no me va a perdonar, me voy para el infierno. Sí, pero ahí lo dice para que se arrepienta, no para que diga, bueno, entonces yo me quedo así. ¿Se dan cuenta que es incredulidad disfrazada de teología? Y eso está dentro de las iglesias a veces, nuestras iglesias cristianas. A veces nosotros decimos que nos convertimos a Cristo y a veces no somos capaces de venir a Él y más bien renunciamos a la comunión con Él en oración y no decimos, ¿quién sabe? De esto también Dios me puede sacar. Yo no sé, yo estoy luchando con esto, pero voy a volver a Él y voy a decirle, Señor, trata conmigo en esta área. Si 100,000 veces más tengo que orar, sigue trabajando en mi corazón, sigue sacándome de esta tentación, sigue transformando mi vida. Eso es fe. Eso no es incredulidad. Y a veces lo otro es incredulidad disfrazada de sabiduría. Si nos aleja de Dios y no nos permite confiar en que Él nos puede perdonar y restaurar, no es fe. Es el diablo que le está hablando. Es el mundo, es la carne. ¿Cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7, ¿cierto? Y si eso le mandó Cristo a Pedro, ¿cuántas veces usted cree que Dios nos ha tenido que transformar y perdonar en el camino de pecados prácticos, aun cuando ya somos creyentes, y restaurarnos en cada momento y volvernos a levantar? Eso significa siempre. Dios continúa trabajando con nosotros. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Eso no significa que sea un juez justo y terrible. Sí, también lo es. Al que permanece incrédulo y no quiere arrepentirse. Y hasta la Biblia la usa como excusa para no venir arrepentido ante el Señor.
También en Joel capítulo 2, versículo 14 se usa esa expresión. Y fíjense ustedes, en Jonás, Dios terminó diciendo, sí, yo los perdoné, o los perdono. En Samuel, Dios no le terminó perdonando en ese aspecto de la vida al hijo de David. Y David abandonó a Dios, dijo, no, Dios decretó que esta fuera la consecuencia, sigo caminando con el Señor, yo confío en Él. De deseable, posible el perdón y la restauración. Eso es una bendición. Que la gente vea deseable buscar a Dios para que me perdone, que la gente vea posible que Dios me perdone. Ese es nuestro trabajo cuando somos restaurados como creyentes. No que la gente diga, ay, no, es que él es tan buen creyente, ella es una hermana tan perfecta y siempre le dice uno haga tal cosa, haga tal otra, ella todo lo hace bien, todo lo hace bien. Y claro, cuando uno lo hace mal, lo regaña a uno y le dice, usted no parece que creyera en Dios. No, lo que estamos generando es que esa persona no crea en el Señor. Eso no quiere decir que yo iba pecando para que el otro se dé cuenta que Dios me perdona. Eso quiere decir que yo iba mostrando a Cristo y su perdón y mostrando que no soy perfecto, aunque me está perfeccionando el Señor, para que la persona desee que el Señor la perdone, para que la persona entienda que el Señor la pueda perdonar, para que la persona confíe y vea como posible el perdón y la restauración de Dios en su vida. Cuidado, porque a veces somos muy legalistas. Nos acercamos a la gente diciendo, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, no sé hermana, esas son nuestras consejerías a veces, ¿no? No sé hermana, no sé hermano, pero usted no le da porque es que usted como que no aplica la palabra, porque mire, los principios bíblicos ahí están claritos y yo no sé, pero si yo los aplico y me sirven, ¿usted por qué no? Alguna cosa hay enredada por ahí, tal vez algún pecado oculto, tal vez alguna cuestión, o usted no es cristiano realmente, miremos a ver y empezamos a alejar en vez de acercar. Eso es verdadera bendición para ellos. Y al final se ve Dios aceptando la conversión y deteniendo su juicio. Dios se arrepintió. En Génesis capítulo 6, versículo 6, también aparece que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Pero dice más adelante, le dolió en su corazón. Eso es una expresión humana para decir que se conmovió. No que él hizo algo que se le salió de las manos, sino que sencillamente lo hizo y aunque le desobedecieran, hicieran algo contra él, de todas formas no ha salido de su control soberano, pero le duele ver cómo se rebelan contra él. En Éxodo 32:14, en 2 de Samuel 24:16, en Jeremías 20:16-19, en Amós 7:3 y 6, en 1 de Crónicas 21:15, dice la Biblia que Dios se arrepintió. Y en todos esos casos no quiere decir otra cosa, sino que Dios detuvo lo que había dicho que iba a hacer, aceptando la conversión de aquellos que se habían arrepentido y deteniendo su juicio. Es una bendición. ¿Se dan cuenta lo que hacían los profetas y lo que hacemos hoy el pueblo profético de Dios, que es la iglesia y cada uno de los creyentes? Cuando predicamos, incluso así digamos que la gente se va a ir para el infierno, como dije hace un rato que a veces se dice en algunos púlpitos, lo que Dios está buscando a través de nosotros no es que la gente diga, listo, me voy para el infierno, chao, nos vemos al rato, nos vemos en el infierno, sino que la gente diga, me arrepiento de mis pecados y vengo a Cristo. Eso es lo que buscamos, eso es lo que busca el Señor. Ese es el objetivo. ¿Qué clase de Dios tiene usted? ¿Qué clase de Salvador tiene usted? ¿Y qué clase de Dios tengo yo? ¿Y qué clase de Salvador tengo yo? Un Dios que se nos sale del cajón y que incluso usa las imperfecciones de sus más sencillos y torpes siervos para que otros crean verdaderamente, se arrepientan verdaderamente y sean bendecidos verdaderamente, confiando en Él y con una vida transformada por el Señor. Qué bueno servir al Señor, ¿cierto? Entonces, ¿quién de nosotros puede quedar descalificado con esas características? Ninguno. Esto es el Evangelio y esto estimula a que uno le sirva al Señor. Si algún día está desanimado porque falla mucho y no le hace caso al Señor y por eso no ve resultados en la vida suya, para que otros lleguen a Cristo, mire a Jonás y aliéntese. Échele un ojito a Pedro y ese ánimo. No para caerle a Pedro, sino para decir, si fue con Pedro, ¿por qué no conmigo? Si fue con Jonás, ¿por qué no conmigo? El bendito es Él, el santo es Él, el restaurador es Él. Y mientras nos está restaurando, restaura a otros. Dios trata con su palabra para cambiar el corazón y no dejarlo sin salida, el corazón humano. Dios usa nuestra transformación en santificación para transformar a otros en salvación. Y mientras usted está ya siendo salvado por Cristo, poco a poco siendo santificado ahora y pareciéndose más a Cristo, otros
van siendo salvados a través de su testimonio y de su predicación. Creyente, ¿busca ser restaurado en Cristo para la restauración de otros? ¿O para qué quiere que Dios lo restaure? Para que diga, ve, qué bueno lo que Dios hizo en mi vida. Miren todos, estoy estrenando alma nueva. ¿Ya ahora soy distinto? ¿O es para que otros también sean cambiados? Amigo, amiga que pueda estar viéndonos o que pueda estar presente y que no sea creyente, ¿quiere arrepentirse y rendirse a Cristo para ser restaurado o restaurada? ¿O solamente quiere que cambien las circunstancias? Para mí esto es esperanzador. No quisiera terminar sin dar muchas aplicaciones prácticas, pero permítame dar solo una. Solo una. Puede ser de mujer a hombre, de hombre a mujer. En 1 Corintios capítulo 7, cuando se trata el tema del matrimonio, el apóstol Pablo manda a que si está casada con un inconverso o con un incrédulo, no lo abandone, siga con él. Dice, porque si no, ¿cómo el hogar sería santificado? De otra forma no tiene esperanza de salvación. Y en otra parte Pedro habla de que las mujeres, pero eso también aplica a los hombres en el sentido de su rol y de su llamado en Cristo en el matrimonio, las mujeres cuando se someten a Dios y son fieles testimonios de la obra salvadora de Cristo, por su carácter y su vida viene a los pies de Cristo su marido inconverso. ¿Se dan cuenta de que a veces queremos que la gente cambie mucho más por lo que decimos que menos por lo que le mostramos? Y que lo que Dios está diciendo, mientras usted se deja tratar, yo voy a cambiar a otros, Señor, cambia a mi marido. El Señor le dice, te estoy cambiando a ti para cambiarlo a él, déjate cambiar. No, que me lo cambies por otro, no, tampoco eso es, que te lo cambio pero por dentro. ¿Cierto? Lo mismo, Señor, cámbiame a mi mujer. Te estoy cambiando a ti para que ella pueda cambiar. Porque ese es el método de Dios. Jonás, ¿y por qué no les dice que se van a condenar ellos allá solos? Y si los va a perdonar al final, pues perdónelos al final allá solos, mande un ángel. No, Señor, porque yo estoy tratando contigo, haciéndote arrepentirte de tu flojera, de tu vida, de tu falta de obediencia a mí, y haciendo que ahora me obedezcas y me sirvas para que ellos crean y se arrepientan y me obedezcan ahora a mí. Así que es contigo, Jonás. Es contigo, hermana. Es contigo, hermano. Para que otros cambien, es contigo la cuestión. Es menos pelea con ellos y más pelea en oración y en vivencia de nuestra fe en Cristo. Amén. Pongámonos a nuestros pies, por favor, para orar. Esa es la consecuencia de ser restaurados en obediencia. Hay consecuencias. Padre, ayúdanos a ver el resultado, Señor. De Cristo nuestro Salvador se dice que Él no estimó el sufrimiento, primero no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse y vino a encarnarse para salvarnos, pero se sacrificó poniendo la mirada en el gozo puesto delante de Él, que no es otra cosa sino ver la obra de Él completa en nosotros, transformados a su imagen y por siempre con Él en la eternidad. Ayúdanos a dejarnos tratar por ti, Señor, con la mirada puesta en que quieres también tratar a otros. Ayúdanos a dejarnos moldear por ti con la mirada puesta en que también quieres moldear a través de nuestra vida a otros. Ayúdanos a no invertir el orden queriendo primero tratar a otros para que luego tú trates con nosotros, sino permítenos entender que cuando nos transformas, cuando profundamente nos das convicción de arrepentimiento de pecados y nos das cada vez más confianza en ti al punto de que aunque pareciera imposible que nos contestaras en algo o por algo, nosotros de todas formas viniéramos a ti confiando en que nos respondes por Cristo, así también otros llegaran a orar a ti y a confiar en ti. No hay oración más viva y eficaz que la del corazón contrito y humillado, confiando en ti y arrepentido de pecados. Y eso sí que irradia, Señor, fe y arrepentimiento en nuestro corazón. Leemos salmos como el de David, donde pedía perdón delante de ti, y aunque tú lo perdonaste para no matarlo, de todas formas le diste la consecuencia de su pecado con la muerte de su hijo, y aún así él confiaba en ti, creía en ti, se arrepentía delante de ti, y eso nos llena a nosotros de confianza en que podemos ser perdonados y transformados, aunque haya circunstancias o haya consecuencias temporales por nuestros pecados. Tú estás con nosotros en Cristo. Sigue tratando con nosotros, Señor. Sigue madurándonos. Porque lo hermoso de ver esto es que aquí, a estas alturas, hasta donde habías transformado a Jonás,
trajiste un gran impacto multitudinario, lo que algunos hoy en día cuestionan si eso no es avivamiento. Realmente el avivamiento comienza no cuando la gente se convierte, sino cuando los creyentes son restaurados en fe y arrepentimiento, para que los inconversos vengan a fe en Cristo y arrepentimiento de pecados. Avívanos, como dijo Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio del juicio, acuérdate de tu misericordia. En medio de cómo estás tratando con nosotros, como trataste en el tiempo del profeta, a tu propio pueblo por su pecado, haz misericordia no solo con nosotros, sino con otros. Qué glorioso eres tú. Qué hermoso eres tú, Señor. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén.